Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos Muy días. buenos días, bien, ¿tú cómo estás? Bien, además súper contento de volver a estar, aunque sea a través de la distancia de las nuevas tecnologías, a la académica de la Universidad Católica del Norte, allá en el norte grande, en Antofagasta, Francis Espinosa. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida. Muy buenos días, Patricio, Montserrat. Feliz, un día bonito acá en Antofagasta. Me imagino que en Santiago también, creo que iban a haber 30 grados, algo así, escuché por ahí. Y bueno, sí, digamos, comenzando un poco la semana en mi caso, comentando política. Sí, está bonito el día acá, pero frío, frío en las mañanas y cálido en las tardes, con todas las implicancias que eso tiene. Está súper cambiante el clima. Estoy hablando del tiempo meteorológico, ¿ah? No estoy hablando de política, ¿ah? Eh, También. También. Sí, pues bueno, y yendo al plano de la política, mientras esperamos nuestro segundo invitado que viene en camino, probablemente en el taco, ahí cerca de Eleodoro Yáñez, queremos partir, Francis, con la política internacional y las tensiones diplomáticas que ha tenido nuestro país, no que ha protagonizado nuestro país necesariamente, ¿no? Sino que ha tenido, a la cual se ha visto enfrentado Chile. Quiero partir con Argentina, que es lo que me parece, y lo comentábamos hace un ratito con Pato, más grave que lo de Venezuela, que también podemos ir a comentarlo en unos minutos más. Si hay un país con el que no podemos tener problemas de tipo diplomático, probablemente ese es Argentina, ¿no? Y hemos estado viendo varios episodios. Mm. La semana pasada fue lo de la Antártica, ¿no? Y ayer esta afirmación que hace Patricia Bullrich en un contexto bien extraño, como en un punto de prensa, ¿no? Haciendo una afirmación, además, sin exhibir ninguna prueba, tomándose lo que había dicho un senador republicano en Estados Unidos, ¿no? El senador Marco Rubio, quien afirmaba que en Chile, cerca de Mm. Iquique, había presencia de Hezbollah. Eh, Esto, bueno, tiene muchas lecturas, tiene muchas implicancias. Evidentemente, si es que esto fuera efectivo, lo que corresponde es que haya un contacto interno a nivel diplomático y que esto no se comunique por la prensa, ¿no? Respondió la ministra Toá y en la tarde-noche ya el presidente Gabriel Boric, en un tono mucho más ofuscado, ¿no? Mucho más serio, anunció el envío de esta nota de protesta y exigió respeto, ¿no? Por parte de las autoridades trasandinas. Eso como a modo de contexto nomás, Francia, y de ahí lo podemos ir desglosando de a poco. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido ayer, que parece una cuestión muy puntual, ¿no? Pero puede tener otras derivas y también un contexto más general respecto de la relación de nuestro país con Argentina? Sí, muchas gracias, Montserrat, digamos, por este contexto que usted nos da de las relaciones internacionales, más bien de una relación, digamos, más que multilateral, bilateral, ¿no? Con Argentina. Eh, Hay varios aspectos que en relaciones internacionales podríamos analizar. Por ejemplo, esta expresión que utiliza Nicolás Maduro de la diplomacia al micrófono, que en realidad más que diplomacia al micrófono es la speech diplomacy, es decir, la diplomacia al discurso. Tengo la impresión de que lo que está ocurriendo en América Latina, y me voy a ir específicamente al caso que usted expone de manera tan brillante, eh, que en realidad pareciera ser que una de las problemáticas que está teniendo América Latina justamente es que se están tensionando las relaciones multilaterales en la región a raíz de dichos que generalmente atañen a mandatarios o autoridades y que finalmente generan, digamos, una respuesta a veces un poco eh, lenta, otras veces más rápida, pero que efectivamente siguen los canales diplomáticos, o sea, no, digamos, no estamos en el caso de Irán, digamos, Israel, que inmediatamente, digamos, hay una respuesta, claro, efectivamente hay un ataque, digamos, de Israel a la embajada, pero bueno. Entonces, eso es digamos, el primer antecedente que tenemos, que esta diplomacia del discurso genera una tensión significativa. En segundo lugar, pudiésemos, digamos, cuestionar la relación tensionante que siempre nosotros tenemos con nuestros países vecinos, específicamente tal vez con Bolivia,
pero a raíz del corredor, digamos que ellos quieren con carácter de soberanía, incluso pasando por acá por Antofagasta, pero en el caso de Argentina yo diría que no podríamos dejar solamente el caso específico sino más bien también, digamos, la constante presión que nos pone Argentina en el caso de la Antártica, incluso presentando documentación, cartografía, que tiene que ver, digamos, con soberanía o espacio soberano en este caso. Y específicamente, digamos, el caso de Hezbollah, que es la tercera variable que yo analizo, es, bueno, de qué manera los gobiernos, sobre todo en América Latina, cuando tienen una presión excesiva internamente, terminan generando una estrategia bluff y sacando la presión hacia los países, digamos, de afuera, es decir, hacia los países vecinos. Y desgraciadamente Chile siempre es golpeado con eso. Cuando hay presión en Bolivia, inmediatamente, digamos, se saca el tema del corredor, digamos, con soberanía al mar, a pesar de que eso está en la Constitución boliviana. Y en este caso, digamos, la presión del gobierno de Milei rápidamente saca, digamos, la mirada interna hacia digamos, una discusión externa sin evidencia de que habría presencia de Hezbollah en el norte de nuestro país, digamos, cercano, en este caso, Antofagasta. Entonces, esas tres variables me parece que son significativas. La diplomacia del discurso, digamos, el tema, digamos, cómo nos hemos ido tensionando constantemente, en este caso con Argentina, en el caso de la Antártica, y el caso, digamos, de la presión interna que genera un efecto bluff y saca el tema de la presión interna para llevarlo a otros temas, y no digo que no tengan importancia, pero no hay evidencia empírica que respalde en este caso la presencia de Hezbollah en el norte de Chile. Sí, queremos saludar y darle la bienvenida a don Marcelo Mella. Marcelo, bienvenido. Don Patricio, buenos días. Doña Montserrat, Franci, un gusto verte de nuevo a la distancia. Sí. Me da la impresión, pero para eso están ustedes que son los panelistas, que el tema con Argentina hay que tomárselo con la mayor seriedad. Quiero complementar lo que Francis describía como la brillante introducción de Montserrat, diciendo simplemente que independientemente de las opiniones políticas, si hay algo que no se puede decir en contra ni del presidente Menem, ni del presidente Kirchner, ni de la presidenta Fernández, ni del presidente Macri, es que no procuraron tener buenas relaciones con Chile. Y creo que de vuelta fue equivalente. Por lo tanto, creo que habiendo vuelto a la democracia o habiendo terminado las dictaduras en ambos países, es primera vez que nos encontramos frente a una situación en la que uno vislumbra, yo por lo menos vislumbro, no sé cómo lo ven ustedes, lo ven ustedes, una moción o una voluntad de escalar una cierta hostilidad desde Argentina hacia Chile. Quiero poner como antecedente que el gobierno de Milei ya ha tenido problemas serios con el gobierno colombiano, con el gobierno mexicano, por lo tanto, parece que esto tiene que ver con una manera de hacer política. Francia hacía mención a lo de la Antártica, ya ahora Boris no dejó pasar la mención de Bullrich a Hezbollah, Sí. pero saliendo de lo puntual, ¿cómo vislumbras este escenario que se empieza a fraguar? Que yo lo veo bastante claro, no sé cómo lo ves tú. Sí, mira, hay dos consideraciones complementarias a lo Sí. que señalaba Francis, que creo que hay que tener a la vista para entender yo comparto contigo, Patricio, que estamos viviendo un momento complejo en política exterior y en política regional. Pero hay que probablemente mirar dos patrones que en América Latina lamentablemente están demasiado presentes a la hora de ver la relación entre los estados. Primero, que la política exterior y la cooperación entre los estados depende demasiado de la orientación ideológica del gobierno de turno. Y eso es un hecho muy complejo de administrar en largo plazo, porque uno podría pensar, bueno, en las dictaduras, por la afinidad ideológica que tenían, podrían haberse llevado mejor, pero tampoco fue así. Pero en democracia parece ser tremendamente determinante si el gobierno es progresista de orientación más bien conservadora. Eso define política exterior.
y define... Pero en Argentina no hemos tenido ese problema. No hemos tenido tanto porque finalmente lo que hay es el establishment, digamos, desde el año 83, 84 en adelante, desde la vuelta a la democracia en Argentina, lo que tiene son los partidos tradicionales gobernando, y hay un know-how, pero evidentemente frente a liderazgos que son un poco más radicales de derecha o izquierda, eso contamina la política exterior de manera muy radical. Piensa tú lo que pasaría en la Unión Europea si eso fuera así. Sería imposible en la Unión Europea si con el cambio del color político del gobierno cambiara la cooperación entre los estados o la calidad de la relación. Ese es un tema. Y lo otro es que claramente los estados que tienen menor efectividad en política interna, es decir, que no son capaces de resolver con eficacia los problemas más urgentes de la sociedad, apelan a la política exterior como una cortina de humo frente a la falta de efectividad. Eso ha pasado en Perú, ha pasado en Bolivia, pasa hoy en Argentina. Es cierto que Milei tiene un nivel de adhesión que a muchos nos ha parecido sorprendente, ¿no? Considerando el estilo de Milei, pero también hay que pensar el aburrimiento, el cansancio, el agotamiento que tiene la sociedad argentina con una clase política que no resuelve problemas, ¿no? Que administra el poder sin resolver problemas. Pero claramente Milei va a tener problemas en lo que viene para adelante, sobre todo en el tono político. Hay que pensar, por ejemplo, el conflicto que tiene con las universidades del Estado, sin ir más lejos. Las universidades del Estado, al igual que en el caso de Chile, son instituciones públicas con una muy buena evaluación. Y por lo tanto no es lo mismo cerrar la agencia de noticias argentinas, TELAM, que era visto por muchos sectores de la sociedad argentina como botín de guerra, a ir contra las universidades. Milei va a enfrentar primero y segundo año, en lo que queda, va a enfrentar este tipo de problemas. Entonces yo creo que cuando está así de compleja la política interna, la política exterior puede ser una buena cortina de humo, radicalizando, polarizando la relación con los estados vecinos. Eso nos deja un panorama, un horizonte de corto plazo bastante sombrío y nos lleva la mirada a cuál es la orientación de la política exterior del diseño nuestro como país. Y ahí hay mucho que decir también, porque creo que han habido errores desde el primer día del gobierno del presidente Boric en la definición de la política exterior. Sí, bueno, la mención de Bullrich a Hezbollah no es baladí tampoco. Recordemos que Hezbollah, este grupo terrorista libanés, apoyado, financiado por Irán, es indicado como el autor del atentado de la AMI hace 30 años y otro atentado también en la embajada de Israel, que dejó, el de la AMIA dejó, si no mal recuerdo, cerca de 90 muertos y más de 300 heridos. Sí, y además, y en un contexto además de escalamiento de la tensión entre Irán e Israel, ¿no? Por lo tanto, no es baladí lo que menciona Bullrich. Ahora, Francis, ¿tú ves que esto pueda seguir escalando la próxima semana? De hecho, está programada una visita de Patricia Bullrich a Chile, en donde se reuniría con la ministra Toa, ¿no? ¿Tú ves que esto podría ir escalando, podrían haber más episodios, que hay una estrategia tendiente a tensionar las relaciones en el contexto en lo que describe Marcelo, o ves que esto no es necesariamente algo de lo que debiéramos preocuparnos especialmente? Sí, bueno, yo quisiera retomar el punto, digamos, neoscolástico, le llaman la política, de mirar el liderazgo más individualista de Milei. Entonces uno se pudiese preguntar si él, al igual que Trump, es el líder, digamos, broker, digamos, el que quiebra o el que está constantemente quebrando las relaciones internacionales y sobre todo el multilateralismo, ¿no? La visión multilateralista. Yo tengo la impresión de que los liderazgos populistas como el de Milei tienden, digamos, a generar este tipo de tensiones. Ahora, desde el análisis internacional es bastante atractivo porque a veces uno siente que el orden mundial, entre comillas, tiene una especie de status quo, excepto los conflictos bélicos, ¿no? Entonces, es extremadamente atractivo, digamos, mirar este quebramiento digamos, de un orden internacional a partir de esta speech diplomacy, de la diplomacia del discurso, ¿no? O de la diplomacia del micrófono que dice Maduro. A mí me parece que es interesante. Ahora, digamos, el paso que viene después, que es la pregunta, digamos, muy buena que usted me hace, Montserrat, es, yo tengo la impresión de que, y que así lo definió bien la política exterior nuestra,
durante el gobierno de Sebastián Piñera, esta idea de las cuerdas paralelas, ¿no? La idea de que por una parte va la diplomacia y la cuestión ideológica y por otra parte va el negocio, es decir, las relaciones comerciales. Yo tengo la impresión de que Chile tampoco se ha movido tanto de ese modelo de política exterior con el actual gobierno. Y tengo la impresión que en América Latina también hay una suerte de seguimiento de un modelo similar. Entonces, si bien, digamos, hay un intento de este broker de estar constantemente tensionando las relaciones, incluso con Ecuador también, pareciera ser que la respuesta, digamos, siempre va por la vía diplomática, por lo menos en Chile, que es, digamos, un garante del Estado de Derecho internacional. Entonces, digamos, las tensiones se resuelven a través de la vía diplomática del ejercicio de un soft power, que es bastante criticado por la oposición, y por eso se llama, digamos, romper relaciones con Venezuela. Pero tengo la impresión de que todavía en nuestra política exterior hay mesura para entender que, digamos, este tipo de tensiones se resuelven vía diplomacia, vía canales diplomáticos como estas cartas de, entre comillas, de amonestación o estas cartas de llamamiento, ¿no? Así que yo creo que seguramente el gobierno de Milei va a seguir tensionando la región y a lo mejor en específico Chile, pero nuestro país seguramente va a seguir respondiendo de una manera más bien diplomática a estas tensiones. No veo la necesidad ni la capacidad tampoco pienso en la capacidad tal vez militar o material para generar un conflicto que no es necesario con Argentina. Sí, hay que recordar que el presidente Boric ha tratado de mantener una posición de Estado respecto a la relación con Argentina. Quiero recordar que en el cambio de mando prácticamente no fue ningún progresista sudamericano a Buenos Aires. Boric fue, le valió críticas del ala más de izquierda del sector por haber ido, teniendo un presidente como se vislumbraba que iba a ser Milei. Boric se mantuvo firme en decir que esa era la posición de Estado, sí, y en mi consideración creo que era la posición correcta. Pero el problema aquí es que uno ve que Milei tiene una forma de hacer política internacional que es como la de un elefante en una cristalería, porque Bullrich también fue ministra del presidente Macri y no hubo ningún inconveniente cuando acá gobernaba Michelle Bachelet, ¿no? Entonces parece ser que el problema es Milei. Quiero recordar nomás, por nombrar solo 2 episodios antes de este, que desde el gobierno de Milei se calificó al presidente Petro como terrorista, recordando su pasado guerrillero, sin darse cuenta que no es lo mismo estar en la sede de un partido que en la Casa Rosada. Y luego, a propósito del ataque de Irán a Israel, una declaración del gobierno argentino que más parecía la opinión personal de alguien que una posición de Estado, donde además el presidente Milei hace una reunión con sus ministros en traje militar, ¿no? Entonces también ha sido muy criticado en Argentina porque se le acusa de estar arrastrando a Argentina estando tan lejos de Israel y de Irán a un conflicto donde no tendría por qué meterse. Y mencionar por último, que puede parecer anecdótico, sí, Marcelo, pero no lo es, la visita que le hizo Milei a Elon Musk, donde también se le criticó porque más parecía un fan adolescente, tanto en sus gestos como en sus palabras, que un jefe de Estado. Entonces, siendo así las cosas, vuelvo a insistir, yo sospecho que habría que prepararse para una relación conflictiva con Argentina y ahí, bueno, vuelvo a ti, ¿no? Respecto a cómo lo ves. Yo en ese sentido, Patricio, soy un poco más optimista. Yo creo que lo que vamos a tener es un festival de declaraciones excéntricas, como lo tuvimos con Donald Trump también en Estados Unidos, pero que no alcanzan a definir una política exterior más agresiva. Ahora, la base en Ushuaia, de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que es obvio que el presidente Milei va a buscar estrechar los lazos después de varias décadas de gobiernos progresistas con Estados Unidos. Es decir, como una manera de superar la situación de aislamiento geopolítico en la región. Claramente hay que recomponer relaciones y esto es una señal. Y les regalaron un Hércules, creo, un avión, pero claramente con eso no cambia la correlación de fuerzas militares ni la asimetría militar entre ambos países. Con un avión no cambia mucho, digamos. Es más bien una señal. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos, mientras dure el gobierno Milei, a estas declaraciones o a estas señales un poquito extravagantes,
pero que creo que si el gobierno chileno responde a estas señales, creo que comete un error, porque en el 2024 Chile-Argentina tiene una situación de cooperación e integración muchísimo más intensa a la que teníamos en la década del 70, a pesar de que teníamos dictadura. Pero la sociedad civil en Chile y Argentina hoy día está mucho más involucrado en materia de negocio. Hay más inversiones a ambos lados que nos vinculan. Y si tú miras las encuestas de opinión, hoy día no hay espacio para una estrategia agresiva en términos de escalar un conflicto de parte de Argentina. Esto no flota. No va a sumar una mayoría social o electoral como sí ocurría en la década del 70. Y por lo demás hay que preguntarse, ¿es posible tener un conflicto bélico en América Latina hoy día, en el Cono Sur, sin un respaldo explícito, tácito del Departamento de Estado y de Estados Unidos? ¿Es posible? Yo creo que no. Y por lo tanto, no creo que Milei vaya a ir un centímetro más allá del interés norteamericano. Y el interés norteamericano no está por incendiar América Latina. Está por recuperar lugar, digamos, después de décadas en que ha ido perdiendo posicionamiento. Exactamente. Sí. Por lo tanto, un conflicto es lo que menos le conviene cuando ya ha tenido un par de décadas donde en Medio Oriente ha tenido una capacidad muy limitada de resolver y de consolidar una posición hegemónica de Estados Unidos. Entonces, uno tiene que suponer que los actores son medianamente racionales y desde ese punto de vista yo no veo posibilidad para un escalamiento del conflicto Chile-Argentina, salvo que nos pongamos a contestar declaraciones que quizás no vale la pena tomar en cuenta, digamos, salvo la llamada de atención, un téngase presente, defender, digamos, la dignidad de una relación bilateral que ha sido histórica, pero yo no diría que estamos a puertas de un escalamiento y en ese sentido creo que el gobierno del presidente Boric, sumando y restando, lo ha hecho bastante bien. Sí, no se ve el presidente Boric en ese tono, ni tampoco al canciller, menos al canciller, ¿no? En esa disposición. Les propongo que abordemos el tema con Venezuela también, ¿no? Los dichos de el líder venezolano Nicolás Maduro y la respuesta que dio ayer el presidente, que se estaba bajando del avión en su gira por el norte y le consultaron sobre estos temas. Él manifestó su disposición para conversar con Nicolás Maduro, entre otras declaraciones. Dijo que las diferencias entre chilenos se resuelven en Chile y que no iba a polemizar, no pisó el palito, digamos, ¿no? de la provocación de Nicolás Maduro. Les propongo que conversemos respecto de la relación con Venezuela, con Nicolás Maduro, la situación migratoria también, que es una derivada también de este tema, pero antes tenemos que hacer una pausa cuando son las 9:59. Nos separamos unos minutos y regresamos en breve. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:04 de la mañana, continuamos en el panel, pero antes de ello vamos a establecer el contacto con la Casa Central de la Universidad de Chile, donde tenemos hoy día un foro o un seminario súper interesante e importante, además me parece, porque vincula dos asuntos que no deberían estar jamás separados, que son la seguridad y los derechos humanos. Ahí está nuestra colega Pilar León. Pilar, buenos días. Buenos días, Patricio, Montserrat y panelistas presentes. Nos encontramos efectivamente en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la previa del seminario Gestión de la Seguridad y Derechos Humanos, desafío para los derechos humanos desde un enfoque territorial, que organiza el Comité para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. El objetivo de este encuentro, que comienza a las 9:30 de la mañana con las palabras de la rectora Dosa Deves, es generar una instancia de debate sobre los problemas y desafíos que enfrenta el enfoque de derechos humanos en la gestión de la seguridad en el contexto actual y el rol que ejercen los actores gubernamentales y también de la sociedad civil. El experto encargado del área de función policial del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas, afirmó que la importancia de la organización de este seminario es fundamental para entender la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos en temas de seguridad, además de conocer a los nuevos actores involucrados. Pasemos a escuchar. Para el Comité para la Prevención de la Tortura es realmente una razón de alegría haber organizado este seminario junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y al Centro de Seguridad Ciudadana de la misma Casa de Estudio, porque nosotros, bueno, en los 3 años que tenemos de trabajo, en las distintas áreas de trabajo del Comité, entendemos que, y estamos convencidos, que la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, en este caso en la función policial y en la función de seguridad en un sentido más amplio, la mejora y la perfecciona, no la entorpece como a veces se trata de instalar. Y también nosotros entendemos que también es fundamental conocer y mapear a los nuevos actores en el ámbito de la seguridad, los municipios, las empresas de seguridad privada, etcétera, porque es importante identificarlos porque es fundamental que todos ellos actúen dentro del marco del Estado de Derecho para que la seguridad sea una cuestión integral y por supuesto se haga con pleno respeto a los derechos humanos.
En concreto, hoy se llevarán a cabo 2 mesas de discusión respecto a los 2 grandes temas que ya señalábamos que convocan al seminario, que es función policial y nuevos actores de la seguridad. El primero inicia a las 9:45 de la mañana y es Policía y Derechos Humanos, legitimidad policial como imperativo para la justicia distributiva, y cuenta con la participación de Paz Ahumada, jefa de la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior, del coronel de Carabineros Fran Ritz, jefe del Departamento de Gestión en Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia, de Diego Izquierdo del Instituto de Libertad y de Claudio Fuentes, profesor titular de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Luego, a las 11:30 de la mañana, comienza la segunda mesa titulada Nuevos Actores en Seguridad y cuenta con la participación del alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, del representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, Jorge Araya, de la doctora Lunque de la Universidad Alberto Hurtado y también de un representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Finalmente, Montserrat Patricio, luego de las 2 mesas de discusión, se llevarán a cabo las reflexiones y conclusiones de cierre en una presentación conjunta del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Bien, muchas gracias, Pilar. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta actividad que empieza en unos minutos más, ¿no? A eso de las 9:30. Muchas gracias, Pilar, que estés bien. Buenos días. Buenos días. Venezuela, nos quedamos en eso, ¿no? Antes de la pausa, hay harto que hablar, pero yo me hacía alusión a lo más reciente, que son las declaraciones del presidente Boric en respuesta, ¿no?, a lo que planteó Nicolás Maduro, que era una especie de provocación también, ¿no?, al gobierno chileno. Marcelo, ¿qué reflexión te deja, ¿no?, este último episodio? El presidente Boric dijo, no descarto conversar con él, ¿no? Pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que efectivamente exista esta instancia bilateral. Mira, 2 ideas creo yo que tienen que acompañar el análisis sobre lo que viene hacia adelante con Venezuela. Lo primero, obras son amor y no buenas razones. Es decir, ¿qué significa la declaración del presidente Maduro de que vamos a cooperar? Aterricemos eso. ¿Qué significa eso? Significa que van a firmar el acuerdo de cooperación que está pendiente de firma y de elección de representante, que fue el subsecretario Monsalve en el verano a Venezuela, que ha generado tremendos costos para el oficialismo y que está pendiente de firma todavía y por lo tanto no puede tener efectos este convenio de colaboración. Están pensando en eso, están pensando en que van a abrirse a extraditar a personas que han cometido delitos en Chile y que están refugiados en Venezuela o están presos en Venezuela, pero que finalmente por delitos cometidos en Chile los van a procesar en Venezuela, dañando el debido proceso para las víctimas chilenas, digamos. Entonces aquí hay una serie de cosas que hay que aterrizar para darle un sentido de realidad a la declaración del presidente Maduro. Yo no dudo de la buena intención de nadie, digamos, pero claramente aquí lo que hace la diferencia, lo que marca un antes y un después, es que efectivamente esta declaración tenga algo de contenido. 2 temas críticos: el tema del acuerdo que quedó pendiente de firma, de resolución por parte de Venezuela. En segundo lugar, el tema de las extradiciones. Hay varios casos pendientes, uno bien dramático, de un joven chileno que fue asesinado en Valparaíso y que las personas están presas en Venezuela, pero finalmente la justicia venezolana decidió que se iba a juzgar allá. Evidentemente, los abogados de la víctima chilena, en este caso el joven de Valparaíso, evidentemente el debido proceso los va a dañar. Y en ese sentido lo que uno espera es que se entienda por parte de Chile, de Venezuela, de los distintos países del Cono Sur, que estamos frente a problemáticas como el crimen organizado, que no pueden ser resueltas por un Estado. Eso hay que llevarlo para la casa, digamos. Mira, ayer salió un informe del Foro Económico Mundial sobre las amenazas de aquí a 10, 20 años más. La mayor parte de los temas que no han podido avanzar y que hoy día son las amenazas más importantes, como cambio climático y el crimen organizado, tiene que ver con la incapacidad de los estados para generar una conversación y respuestas multilaterales respecto a estos problemas. Si no somos capaces, y aquí por eso hablaba en la primera intervención de las diferencias ideológicas, ¿cuánto nos cuesta conversar con niveles de confianza y de compromiso cuando los gobiernos son de distintos signos políticos? Y yo creo que ahí hay que poner la pelota en el piso. Y lo que uno esperaría es que la Cancillería del presidente Boric pudiera construir una conversación con Venezuela que dé resultados, no solamente el Festival de Declaraciones, porque
Yo sé que es muy interesante para las audiencias el festival de declaraciones, pero en política exterior no se avanza solo. No, especialmente en política exterior. Especialmente, sí. Bueno, todo esto es muy interpretable. ¿Ah? En mi interpretación, la provocación va más dirigida a la derecha chilena, ¿no? Me da la impresión de que la jugada era más bien instalar o separar aguas sobre el asunto de Venezuela dentro de Chile, porque hacía alusión con la directa crítica al presidente Piñera, al expresidente Piñera. en la declaración de Maduro, quiero decir, porque hay algo que hace la pasada, ¿no? También que es como retractar al gobierno sin retractarlo de el argumento de la inexistencia del tren de Aragua, ¿no? O sea, ahí a la pasada, cuando dice lo que dice, de alguna manera como que ya reconoce que existe. Vuelve ¿no? atrás de las declaraciones del canciller. Sí, claro. Pero como sea, es un asunto que queda fuertemente instalado en la política chilena. O sea, de hecho ayer Renovación Nacional, ya no como bancada, sino como partido, ¿no? Le pide al gobierno que escale diplomáticamente con Venezuela porque señalaba que los dichos de Maduro sobre el expresidente Piñera eran injuriosos, ¿no? Bueno, nos va a tocar lidiar permanentemente con esto, Francis. A 3 meses de las elecciones, además, Es que venezolanas. iba a decir justo eso, el tema de Venezuela está instalado en la política chilena hace años, o sea, esto es en principio independiente de la deriva que ha tenido la situación venezolana, pero con la deriva que ha tenido la situación venezolana se acrecienta y más aún con el tema migratorio y como recordaba Monse, la elección, para que lo tengamos ahí a quien se le olvide, es el 28 de julio, por lo tanto en la medida que nos... Natalicio de Hugo Chávez. En la medida que nos acerquemos a esa fecha, la vuelta el a la tema esquina. se va a ir incrementando. Bueno, ¿cómo vislumbras esto, Francis? Sí, yo voy a poner una variable un poco impopular, ¿no? Una variable que yo le llamo la canonización política. Bueno, todo muerto es bueno, ¿no? Me refiero al expresidente Piñera, ¿no? Pero digamos, en la voz sí se plantea algo fundamental, que cuando hay, digamos, un fallecimiento de alguien que en el fondo viene a quebrar la historia, o sea, me refiero antes de tiempo, finalmente se convierte en institucionalidad. Entonces yo siento que la muerte de Sebastián Piñera, a lo mejor no, sí se lo ponía en el caso de César, ¿no? Y después César se transforma en la institucionalidad del César, ¿no? En el caso de Sebastián Piñera, yo tengo la impresión de que, lo había señalado en una columna, que también se transforma en una institucionalidad y se transforma en esta canonización política, ¿no? Y dentro de eso es que la derecha rápidamente, digamos, sale en defensa de esta institucionalidad que sería Sebastián Piñera, a pesar de que en este caso parte del oficialismo dice, bueno, pero en realidad, en cierto modo, Maduro tiene razón, porque efectivamente los dichos del expresidente en Venezuela dieron el espacio, digamos, para la migración. Yo no creo que tampoco haya sido un efecto causa-efecto. Se habló y la gente se vino en más, o sea, especialmente los carteles, ¿no? Pero habría, digamos, ahí un efecto de institucionalidad, digamos, piñerista, y que pudiese generar, digamos, creo que no va a ocurrir, una unidad en torno a esta institucionalidad, a esta canonización política del expresidente Piñera. Pero, y ahí es que la derecha pide el ejercicio de un poder más duro, el quiebre, ¿no? de las relaciones institucionales, de las relaciones bilaterales con Venezuela, pero en la problemática fundamental, y yo comparto el punto, digamos, del panelista, ¿no? De qué manera finalmente lo único que podamos conseguir con Venezuela sea lo que se llama en diplomacia la información conjunta. O sea, si pudiésemos por lo menos compartir información conjunta en tema de crimen organizado, ya podríamos haber hecho un avance bastante significativo en temas de relaciones bilaterales, pero para eso no podemos romper relaciones con Venezuela. O sea, eso la diplomacia lo entiende bien, el canciller lo entiende de manera extraordinaria y, por supuesto, el presidente, que efectivamente tiene una visión más de Estado, también, por supuesto, lo comprende. Sí, oye, bien breve, a propósito de lo que decía Francis, a la derecha chilena siempre le va a penar Cúcuta a la hora de hablar de Venezuela. Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí. Oye, podríamos hablar mucho de Venezuela. Sí. Marcelo, podemos cerrar contigo. Una réplica breve. Yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que una cosa es lo que dice Francis,
el manejo de lo que representa después del fallecimiento Piñera, en términos simbólicos, políticos para la derecha, y eso tiene que ver con las disputas por la memoria. Los muertos nos obligan a discutir sobre la contribución de la gente que ya no está en política, pero en base a las luchas del presente. Entonces, tampoco, digamos, es una verdad histórica, es una discusión interesada siempre, la discusión sobre la memoria respecto a personajes, más aún si se trata de presidente. Entonces, ese es un tema. Lo otro es tratar de personalizar responsabilidades, y a mí me parece que uno comete una exageración realmente brutal, que no da por el lado de resolver el problema de fondo de la migración ni del crimen organizado. Cuando uno anda tratando de buscar responsables de que las declaraciones de un presidente, la decisión de un presidente gatilló este efecto dominó que tenemos hoy día con una migración desbordada. Hay que reconocer que el problema y la crisis social, económica y política de Venezuela no depende de las declaraciones de los presidentes chilenos, ni en el caso del presidente Boric, ni en el caso del presidente Piñera, y también le han echado la culpa a la presidenta Bachelet. Yo creo que eso es una manera realmente irresponsable de ver esto. Si uno mira que hay 7 millones de venezolanos en América Latina en diáspora, producto de la crisis económica, de la falta de oportunidades, de la violencia política en algunos casos en Venezuela, 7 millones. O sea, por favor, no es el gobierno chileno o un presidente chileno del color político que sea quien causa este fenómeno. Hay sectores de la oposición al presidente Maduro que han dicho que si vuelve a ganar en la próxima elección de julio, se van a ir. Pero si hay un factor, Marcelo, yo sé que la idea era no alargarnos y ir al tema. Pero vale la pena entrar en donde hay proteína. Hay un factor que igual hay que mirarlo, que es que por alguna razón que parece tener que ver con las posiciones públicas del gobierno del expresidente Piñera, pero pueden ser otras, no lo sé, pero el dato duro es que llegaron mucho más venezolanos a Chile que a la Argentina, estando los dos países más o menos equidistantes de Venezuela. Ese es un dato que... Bueno, porque los servicios de inteligencia, Patricio, en Argentina no se desmontaron nunca, y eso tiene un lado bueno y un lado malo. De alguna manera, el asesinato del fiscal Nisman se ha hablado mucho. Hay documentales incluso que muestran que son agentes de servicio de inteligencia que nadie controla, quienes participaron también de este hecho tan abominable, ¿no? En Chile, la inteligencia durante décadas fue una mala palabra y se debilitó al Estado en eso. Hoy día tomamos conciencia de que si tuviéramos inteligencia bajo estándares democráticos, de respeto a los derechos humanos, pero que nos permitan también defendernos a ciertas amenazas, como por ejemplo los carteles y el crimen transnacional. Estamos hablando de empresas del crimen, de capitalismo de otra manera. Estamos hablando de eso. Y durante 20 o 30 años nosotros nos desentendimos de esto. Entonces, a mí me parece que un problema realmente sistémico y regional, uno no lo puede abordar en términos del éxito o fracaso de un gobierno determinado, que estoy de acuerdo contigo, que se han cometido errores y que probablemente algunos presidentes han actuado de manera irresponsable en sus declaraciones. Estoy de acuerdo en eso. Sí, bueno, un problema sistémico y regional no se debiera abordar con sesgos ideológicos, de lado y lado, como principio general. Nos quedan algunos minutos y no podemos evitar comentar lo que pasó con la Cámara de Diputados, ¿no? Esta declaración tan llamativa, ¿no? Del vicepresidente, el primer vicepresidente, Gaspar Rivas, quien en televisión, en una entrevista en vivo, responsabiliza a Álvaro Elizalde, no lo responsabiliza, apunta a él que él directamente le ofreció la vicepresidencia y luego horas más tarde se desdice, ¿no? Esto tiene un montón de repercusiones que no voy a pasar a enumerar en función del tiempo, pero bueno, habla también del estado degradante de nuestra política, ¿no? Si hablábamos las semanas previas que estas pugnas de poder por quién tiene la Cámara, quién tiene el Senado, la verdad es que no le hace mucho sentido a la ciudadanía que ve con distancia cómo no se abordan los problemas reales y urgentes, ¿no? Esto, bueno, viene a agravar más probablemente esa situación. Francis, ¿cómo lo analizas en lo más sistémico, pero también en lo puntual, en el caso de lo que llevó también a Gaspar Rivas a ser vicepresidente de la Cámara, ¿no? Algo que no estaba tampoco en los planes, pero parece que la única salida del gobierno para poder quedarse con la testera de la Cámara Baja. Sí, bueno, hay una columna súper interesante, Carlos Peña, que plantea esta idea de la ofrenda, ¿no? No del ofrecimiento, de la ofrenda. Y digamos, y hace toda un análisis de por qué
Gaspar Rivas no debió ser vicepresidente de acuerdo a su conducta, digamos, en términos de gestión de diputados. Ahí yo creo que hay dos variables de análisis que son bastante importantes. En primer lugar, la ética de la política, que creo que es algo que cada vez, por lo menos la ciudadanía, está enrostrando más a la clase política que nos gobierna o a los poderes del Estado. Y cada vez con una especie de, digamos, de visión maniqueísta bastante importante, es decir, el bien y el mal, ¿no? Como que la clase política fuera el mal y la ciudadanía fuera el bien. Entonces, como la ciudadanía es el bien, hay que exigirle esta transparencia ética en la política. Y uno, digamos, se pudiese cuestionar desde otra perspectiva si la política no es, bueno, Hannah Arendt dice negociación, ¿no? Pero si no es cocina política, y en esta cocina política, si estas ofrendas son permitidas o no. Uno pudiese discutir, digamos, que eso nos llevaría a lo que algunas personas le llaman que la política está en el fango, ¿no? Sí, pudiésemos decir que ahí hay un tema, digamos, que raya en aspectos un poco transparentes, turbios de la política, pero por otra parte, ¿de qué manera, digamos, que en política no se juega a damas, se juega ajedrez? ¿De qué manera, digamos, uno puede mover las piezas en el ajedrez político para generar, en este caso, el fin justifica los medios? Solamente lo planteo en modo de cuestionamiento, no lo planteo en modo, digamos, de que hay que hacer este tipo de cocina política, sino que, digamos, que esté en la discusión pública. Yo creo que es importante analizarla si pudiésemos permitirnos este tipo de cocina política, que seguramente se da en otros espacios, y que, en el caso de los jueces, por ejemplo, y que en el fondo no salen tan a la palestra como en este caso. Yo creo que es un buen punto de análisis de la ética en la política. Sí, uno tendría derecho a pensar que, por la trayectoria del Partido Republicano en la Cámara de Diputados, que lo que más le preocupa no es el adecuado funcionamiento de las instituciones, aunque sea esa la razón que se enarbola para presentar la moción de censura contra la mesa. Hay un tema con Gaspar Rivas, no sé si abrir o no el tema de Gaspar Rivas, pero es un diputado y tiene permanentes deslices, voy a usar... No lo hablamos. Sí, permanentes deslices. delirios también. Pero pareciera ser, ahí te lo pregunto, que el trasfondo es Carol Cariola. Sí. No, mira, no vamos a negar el sol con un dedo. Yo creo que el lado positivo en una mirada democrática de largo plazo es que con la elección de Cariola en la presidencia de la mesa se horada o se derriba una condición cultural que ha sido permanente, que yo creo que pocos estarían en condiciones de negar, que Chile se caracteriza por un marcado y evidente anticomunismo que aparece en la discusión de los medios, que aparece en la discusión parlamentaria. Sale de bajo costo pegarle al Partido Comunista en Chile. En consecuencia que el Partido Comunista es uno de los que tiene una más larga tradición democrática. Yo no soy comunista, pero si uno compara, yo hago política latinoamericana y política comparada, y hay pocos precedentes de un Partido Comunista más institucional que el chileno. ¿Ok? Entonces, y cuesta entender que salga tan gratis o tan barato pegarle al Partido Comunista en cualquier coyuntura de discusión pública. Claramente la cultura política tiene ciertas condiciones que no vamos a descubrir ahora, pero que hacen que el Partido Comunista haya tenido en distintos momentos históricos una presión para salir del sistema. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que lo que ocurrió tiene una importancia histórica. Ahora, otro tema es si esta mesa flota o no flota. ¿Y por qué podría no flotar? ¿Por qué podría caer el próximo lunes producto de este recurso que presentó el Partido Republicano y el Frente Social Cristiano? Creo que son dos recursos que se están presentando en el Congreso. Y ahí entramos a un tema más profundo, más sistémico, como dice Montserrat, ¿no? ¿Cuál es la calidad de nuestra clase política parlamentaria? ¿Cuál es la responsabilidad en el sentido de largo plazo? Yo no entro en el tema ético, porque creo que uno no puede pedirle a la clase política estándares que son propios de personajes extraordinarios. La clase política tienen básicamente los mismos estándares de la sociedad civil, son reflejos
de lo que existe en la sociedad civil. Si existe una mala clase política, quizás también habría que preguntarse la calidad de la ciudadanía. Sí, esa gente, entonces creo que esa gente llegó ahí porque nosotros los pusimos ahí. Porque votaron por él, porque, claro, en base a voto. Entonces, me parece que yo no entraría por ahí. Yo lo que sí me parece es si el Parlamento, la clase política y los partidos están a la altura de los desafíos que tiene el país hoy día. Y desde ese punto de vista me parece realmente preocupante que se gaste tiempo en impugnar una mesa. Ahora entiendo que la correlación 76-75 es desastrosa, porque evidentemente lo que provoca es un atrincheramiento de las fuerzas políticas y una dificultad para cruzar la vereda tremenda a la hora de los proyectos de las reformas que están pendientes. Ni siquiera digamos de los proyectos que son prioridad para el gobierno, también algunas iniciativas que son de carácter parlamentario, que hoy día es más difícil que se puedan aprobar con este atrincheramiento por cuestiones que solo le importan a la clase política. Entonces, a mí, una buena y una mala, digamos. Ahora, en la proyectiva, independiente de cuál sea el resultado el próximo lunes de la votación para impugnar la mesa, me parece evidente que la clase política de aquí a la próxima elección parlamentaria va a estar en una posición de polarización extrema y por lo tanto la efectividad del Parlamento va a decaer. Y eso es malo para la democracia, es un camino peligroso. Yo creo que Chile está cruzando una línea roja en términos de desvalorizar a la democracia y la primerísima responsabilidad la tienen los parlamentarios que están hoy día en ejercicio. Entonces, yo creo que ahí tanto la sociedad civil, las universidades y los medios tenemos que conversar de esas líneas rojas, digamos. No puede salir gratis que los parlamentarios se den gustitos, pierdan el tiempo, cuando tenemos la situación que tenemos en la ISAPRE, cuando tenemos la situación que tenemos en la tributaria y cuando hay una gran cantidad de leyes que están esperando salida, entre otras cosas, infraestructura crítica, regla de uso de la fuerza, tantas cuestiones que sí le importan al país. Entonces, una cosa es la intervención del gobierno, cuestión que también podríamos discutir en algún momento, porque creo que en algunos momentos, no este gobierno solamente, sino se ha hecho costumbre que exista una intervención desmedida de los ministros correspondientes hacia atrás, por lo tanto no es una práctica nueva. Sí. Otra cosa es que ahora, dado el clima político, se busca una sanción por eso, pero esto es una historia vieja, digamos. Simplemente iba a decir que lo de García Ruminoto ocurrió hace poquitas semanas atrás y cuando ocurrió criticaron al gobierno porque no se había metido. Por inacción. Claro, y que le iban a pedir la renuncia a Elizalde porque no estaba haciendo su pega. Su pega, ahora hizo mucho la pega. Parece que ahora hizo demasiado. Por acción o por omisión hay críticas igual. Ahora le van a dar el título de empleado del mes a Elizalde. Sí, bueno, ahora no es por ser catastrofista, por lo que voy a decir, pero yo creo que si no hay una reforma al sistema político de aquí a la próxima legislatura, vamos derechito a Perú, a parecernos a nuestro país vecino en términos del sistema político, del funcionamiento, del fraccionamiento. Y especialmente la Cámara, el Senado todavía conserva un poco de nivel en la discusión, pero la Cámara de Diputados es una cosa que solo suspiro. Así es. Sí. Francis Espinosa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana desde Antofagasta. Saludos a la distancia. Muchas gracias, un placer a todos. Un saludo efectivamente desde Antofagasta. Marcelo Mella, como siempre, muchas gracias por como estar siempre, aquí un gusto, con nosotros. Cuesta llegar, pero vale la pena. Eso. Breve Alto y Claudio Medrano. Así ¿cierto? es, 9:29, nos separamos unos minutos y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio